Buenas, mi nombre es Luis Lario, soy alumno de la asignatura de Máquinas Eléctricas 1, sección 1000 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula. Yo les vengo a explicar un ejercicio de motores DC en excitación separada y derivación, en lo cual consiste un motor en DC de 18 HP de 240 voltios a 1300 RPM. En el campo la resistencia del inducido es de 0.19 ohmios, incluyendo las escobillas del, y la del circuito inductor es de 230 ohmios. Además se conecta en serie con el devanado inductor. Una R ajustable que varía de 0 a 150 ohmios. De la máquina siguiente se tiene la siguiente relación: voltaje inducido versus voltaje versus y de campo a una velocidad de 1300 RPM. Si el motor se encuentra girando, lo cual nos pide calcular lo siguiente: si el motor se encuentra girando a 1300 revoluciones por minuto en vacío, sin carga en el eje, encuentra la corriente en el campo y el valor de la resistencia ajustable. Entonces tenemos lo siguiente: hacemos el diagrama que está aquí. Tenemos aquí, conectamos una excitación parada, una voltaje en terminal de 240, una R ajustable que oscila desde de 0 a 150 ohmios, la R de campo que es de 230 ohmios. En el lado del inducido tenemos el voltaje, la del generado, voltaje generado, con una resistencia del inducido de 0.19, la corriente que entra, porque como es un motor, entonces sería igual a la corriente terminal. Entonces el voltaje en terminal es de 240. Como nos dice que en vacío encontremos la corriente de campo y la resistencia ajustable, entonces como dice que es en vacío, entonces I es igual a 0, lo que quiere decir que no existe carga en el eje. Entonces, como no existe carga en el eje, entonces el voltaje en la terminal es igual al voltaje generado más la R del inducido por la corriente del inducido. Entonces, como la corriente del inducido es igual a 0, entonces el voltaje de la terminal es igual al voltaje del generado. Entonces, eso nos da un valor de 240, que 240 voltios, que ahora tenemos en vacío a una velocidad de 1300 RPM. Entonces, el IDF lo obtenemos del gráfico, el gráfico que mostramos anteriormente. Entonces, el IDF a 240 voltios, que 240 voltios lo tenemos aquí, aproximadamente por aquí. Entonces, si lo arrastramos para acá, entonces nos da como por aquí. Entonces, aproximadamente nos da un valor, una I de campo de 0.9 aproximadamente. Entonces, como nos da un valor de 0.9 aproximadamente del gráfico, entonces del circuito de campo podemos calcular la R ajustable, porque ya sabemos que el voltaje de campo es igual a I de campo por la R ajustable más la R de campo. Despejando para eso, tenemos que la R ajustable es igual a voltaje de campo menos I de campo por R de campo, entre todo eso, entre I de campo. Tenemos el voltaje de campo, tenemos la I de campo, que la obtuvimos mediante la gráfica a un voltaje generado de 240 voltios, la RF que ya nos la da el problema. Entonces podemos calcular la R ajustable, que la R ajustable sería 240 voltios menos la corriente de campo, que es 0.9 por 230, que es la corriente, pues la resistencia de campo, entre 0.9, que es la resistencia, que es la corriente de campo. Entonces la R ajustable nos da aproximadamente a 36.67 ohmios. Esto en vacío, cuando I de campo
y del inducido es igual a 0. Ahora, pasando al inciso B, que nos pide ¿qué velocidad tendrá la máquina si R ajustable es igual a 0 ohmios y si la R ajustable es igual a 150 ohmios? Esto en vacío también. Entonces, si es en vacío, entonces decimos que I del inducido es igual a 0. Entonces, como el I del inducido es igual, la corriente del inducido es igual a 0, entonces el voltaje de las terminales en el inducido sería igual al voltaje generado en el inducido, que es un valor de 240. Ahora, nos piden que calculemos la velocidad si R ajustable es igual a 0. Entonces, como R ajustable es igual a 0, entonces RF es igual a 230 ohmios. Entonces, la R total de campo sería 230. Y podemos calcular la IDF porque tenemos el voltaje en la terminal, que es de 240 voltios también, y tenemos la resistencia, que es de 230, eso dividiendo los 240 voltios entre 230 ohmios, que sería a una corriente de campo de 1.04 amperios aproximadamente. Entonces, como el voltaje generado es igual a VT por IDA, entonces tenemos que para IF igual a 0.4 tenemos que un voltaje generado sería igual a 240 voltios a una velocidad que desconocemos. Pero del gráfico podemos obtener un voltaje generado a una velocidad que es de 1300 RPM, que es lo que representa el gráfico anteriormente. Entonces podemos calcularlo, que nos da un voltaje de voltaje generado de 251 voltios aproximadamente. Lo podemos ver de aquí. A una corriente de 1.4 sería aproximadamente como por aquí. Entonces lo llevamos acá, que está cerca de 1 amperio, que a 1 amperio equivalen a 250 voltios, pero para 1.04, que es casi 200, que es casi 1 amperio, entonces podemos decir que es aproximadamente 251 amperios, que es lo que tenemos acá. ¿Cómo sabemos que el voltaje del inducido es igual a una constante por el flujo por una velocidad? Pero sabemos que en este caso, pero se sabe que en este caso IF es constante. IF es constante, entonces el flujo también es constante. Entonces nos queda una ecuación: E, voltaje del inducido a una velocidad que se conoce, entre el voltaje del inducido a una velocidad que no conoce, que eso nos quedaría igual a K por el flujo por la velocidad 1, pero como el flujo, la K y el flujo es igual, entonces se cancela con la K y el flujo por la velocidad que los divide, que en este caso nos quedaría esta ecuación que tenemos acá. Sustituyendo los valores que obtuvimos, tenemos que 251 voltios es de acuerdo que la obtuvimos de acuerdo a la IF con respecto a la gráfica, y entre 240 con respecto a la IF, pero a una velocidad que no conocemos, igual a 1300 RPM entre la velocidad que no conocemos. Despejando para la velocidad que no conocemos, tenemos que es n sub 2 es igual a 1300 RPM por 240 entre 251 voltios, que nos da una RPM aproximadamente una velocidad aproximadamente de 1243.02 RPM. Esto en vacío.
como nos dijo anteriormente el inciso, que también lo calculáramos para R ajustable a 150, una R ajustable de 150, entonces tenemos que una R total de campo sería R ajustable más R de campo, que nos da un igual de 381. Calculando con estos valores, tenemos que IDF en vacío sería igual a 240 voltios, que es el voltaje voltaje de campo, entre 380 ohmios, que es la resistencia total de campo, que nos da un aproximado de 0.63 amperios, con un voltaje inducido de 240 a una velocidad desconocida. Pero para IF es igual a 0. Del gráfico obtenemos que el voltaje inducido con respecto a IF a una velocidad de 1300 RPM, de acuerdo al gráfico, tenemos que 0.63 está aproximadamente como por aquí, casi 0.5 amperios, que para 0.5 amperios es 200 voltios, entonces para 0.63 aproximadamente se puede decir que son 210 voltios. Entonces, teniendo 210 voltios, podemos calcular la segunda, conociendo un voltaje inducido a una velocidad conocida y teniendo un voltaje inducido a una velocidad desconocida, podemos calcular la velocidad desconocida utilizando la ecuación que tenemos acá, porque como dijimos anteriormente, valga la redundancia, la corriente es constante, entonces el flujo es constante, y como la constante K, la variable K es constante, entonces se cancela, entonces no queda esa ecuación. Entonces podemos decir que la velocidad desconocida que tenemos, que aquí es n⁻², sería igual a 240 voltios entre 210 voltios por 1300 RPM, nos daría aproximadamente una velocidad de 1485.71 RPM en vacío. Podemos observar aquí que cuando la R ajustable va aumentando, la velocidad va aumentando. ¿Por qué va aumentando? Porque cuando se disminuye la corriente, aumenta el voltaje inducido, y si el voltaje inducido aumenta, entonces aumenta la velocidad. Entonces aquí podemos ver una representación más o menos gráfica de lo que obtuvimos de las velocidades, que tenemos la velocidad de la gráfica de la máquina, que es a 1300 RPM, pero ya en vacío. Y aquí se puede ver la que tuvimos con una R ajustable de 0 ohmios. Se observa que fueron de 1243.02 RPM, y cuando se aumentó la R ajustable, se aumentó también la velocidad en RPM. Entonces, ahora pasando al inciso C, se nos dice lo siguiente: se aplica una carga de 15 HP en su eje. Se aplica una carga de 15 HP en su eje. Encuentra la corriente del inducido y el valor de la R ajustable si la velocidad en el rotor es de 1300 RPM. Entonces, es de 1300 RPM. Tenemos aquí. Entonces, si observamos aquí, tenemos el circuito equivalente. La R ajustable con una RF. Aquí aplicamos los 15 HP en su eje. Entonces tenemos lo siguiente: asumimos, según el ejercicio, asumir que
la pérdida de rotación son igual a 0. Entonces la potencia en el eje es igual a podemos decir que es igual a voltaje inducido por la corriente del inducido. En este caso, como fue una potencia aplicada de 15 HP, entonces, pero la necesitamos en watt, entonces la convertimos 15 HP por 746 watts entre un HP, que nos da 11.190 watts. Entonces, para obtener la I del inducido, lo que hacemos de la ecuación siguiente es que voltaje del inducido es igual a voltaje de terminal por R del inducido por I del inducido. Lo que hacemos es multiplicar por IA para obtener una ecuación cuadrática de la cual obtendremos la I del inducido, que nos queda que R del inducido por I del inducido al cuadrado menos voltaje en la terminal del inducido por I del inducido menos más E del inducido por I del inducido, que es la potencia en el eje, que es la que ya tenemos, que es de 11.190 watts. Eso queda igual a 0. Haciendo los cálculos dio que tenemos que una I A sub 1 sería igual a 1214.67 amperios aproximadamente, y un IA igual a 48.49 amperios. Entonces se tomó la de menor valor, la magnitud. ¿Por qué? Porque si tomamos la de mayor magnitud, entonces el voltaje generado sería mínimo, y si el voltaje generado es mínimo, entonces la velocidad disminuiría. Entonces por eso tomamos la de menor magnitud, que es la de 48.49 amperios. Entonces para calcular el voltaje inducido, lo calculamos de la ecuación de las pérdidas, que sería voltaje inducido sería igual a potencia en el eje, que es la potencia de 11.190 watts, entre la corriente obtenida de la ecuación cuadrática anterior, que es de 48.49 amperios, que nos da un voltaje de 230.8 voltios, lo cual nos dio un voltaje de 230.8 voltios de voltaje inducido. Pero como nos pide la R ajustable en el campo a una velocidad de 1300 RPM, entonces calculamos una IDF con ese voltaje del inducido, que nos da 230.08, que está aproximadamente como por aquí, nos da aproximadamente que esa corriente de campo sería de 0.7 amperios, que es lo que tenemos acá. Entonces, después, teniendo la ecuación que el voltaje de campo es igual a IDF de campo por R ajustable más R de campo, tenemos que R ajustable sería igual a voltaje de campo menos I de campo por R de campo entre I de campo, que tenemos que voltaje de campo es 240 menos 0.7, que es la corriente de campo, por la resistencia de campo, que es 230 entre 0.7, que nos da una R ajustable de 112.85 ohmios aproximadamente. Entonces, esto lo hacemos a una carga. Entonces, el ejercicio consistía en hacer estos 3 ejercicios. Gracias por su atención y espero les sirva mucho.